Hola a todas y a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de nuestro curso de Flutter donde vamos a hablar de los sistemas gestores de bases de datos. En concreto vamos a hablar del sistema SQLite o SQLite. Pero antes de empezar a hablar de las bases de datos, lo siento, pero tengo que presentar un nuevo concepto, el concepto de la programación asíncrona. De una manera muy breve y sencilla podríamos decir que la programación asíncrona consiste en un mecanismo que nos va a permitir que un programa siga ejecutándose aunque esté esperando que termine una operación. De esa manera no quedaría bloqueado. Por ejemplo, utilizaremos la programación asíncrona en obtener datos a través de la red, escribir en una base de datos o leer datos de un archivo, que son operaciones que no sabemos a priori el tiempo que pueden tardar y que se pueden retardar, y entonces no que dejaríamos nuestra aplicación bloqueada y esperando a que terminase esa operación. Para utilizar esa programación asíncrona en el lenguaje Dart, que sabéis que es el que estamos utilizando en el framework Flutter, usaremos la clase Future y las palabras clave async y await. Las instancias de la clase Future las vamos a utilizar como tipo de datos que van a devolver nuestras funciones asíncronas. Esas instancias van a poder tener dos estados, incompletos o completos, completados. Incompleto va a ser cuando invoquemos esa función asíncrona y aún no tengamos ningún tipo de respuesta. Cuando tengamos una respuesta o tengamos un error, en ambos casos ya diremos que está en estado terminado o completo. Async nos va a servir para definir una función asíncrona, agregando la palabra async detrás del nombre de la función y antes del cuerpo de dicha función. Si antes teníamos una función llamada función, o sea, string, función, sus respectivos paréntesis para los parámetros, y antes de abrir las llaves del cuerpo del programa, ahí incluiríamos la palabra clave async para denotar que se trata de una función asíncrona. Pero como hemos visto anteriormente, toda función asíncrona debe devolver un objeto, una instancia de la clase Future. Pues en este caso siempre pondríamos, si antes devolvía una función, un tipo de dato t, para devolver a un future de t. O sea, en este caso habíamos dicho que era de tipo string, función devolvía un tipo string, para devolver a un future, abrimos menor, string y cerramos con el mayor. ¿Veis? Un future de string. Nombre función y async. Ese sería el método, la manera en la que escribiríamos nuestras funciones asíncronas. Await va a servir para invocar, para llamar a esas funciones asíncronas. Cualquier función que hayamos definido que es de tipo asíncrona, tendremos que definirla poniendo la palabra clave await antes de la llamada. ¿Veis? Por ejemplo, ahí tengo una variable llamada cadena de tipo string que voy a asignarla al resultado de la llamada a la función que hemos definido anteriormente. Pues en este caso sería igual a await función porque hemos definido que función es de tipo asíncrono. Y no me voy a enrollar más con la programación asíncrona, creo que ya sabemos los conceptos principales y qué necesitamos, y vamos a entrar de lleno en SQLite o SQLite, si lo decimos en español. Es un pequeño sistema gestor de bases de datos relacional que viene de forma nativa en Android y iOS, lo que hace que sea la típica base de datos que se utiliza para la programación en dispositivos móviles. Para poder utilizar SQLite tenemos que agregar la dependencia a nuestro proyecto. Para ello nuestro fichero pubspec.yaml, al que ya hemos modificado en ocasiones anteriores, habría que añadir la dependencia al paquete sqflite y posteriormente, desde la línea de comando, pues ejecutar flutter pubget. En este caso voy a hacerlo desde Android Studio para que veáis cómo lo haríamos ahí. Lo primero sería localizar en el proyecto el fichero pubspec.yaml, abrirlo, y aquí ahora, bueno, tenemos ¿veis? La sección dependencias, y ahí tenemos que agregar esta línea que es SQFlite y la versión de la biblioteca que vamos a utilizar. En este caso yo he entrado en la página de SQFlite y voy a poner la última versión. El símbolo ese del gorrito o de la exponenciación que he puesto al principio significa que ya puedo utilizar esa y posteriores.
Si se actualizan, me las descargará. A partir de ahora, el pubget lo puedo hacer aquí, pinchando en la parte derecha superior. ¿Veis? Ahí voy a tener, bueno, primero estoy viendo el código y ahí tenemos el botón pubget. Nosotros no tenemos que salir a la línea de comandos. Directamente se ejecuta la línea de comandos una vez que hayamos hecho eso. Y ahora nos dará un mensaje de que en principio todo ha ido correcto y podemos empezar a utilizar esa biblioteca. Ha finalizado el proceso con éxito. Y entonces, pues bueno, yo lo único que voy a hacer es aquí mismo en este main.dart, veis que ya puedo poner ahora el import de la librería y no me va a dar ningún tipo de error. Para ello importo el paquete SQFlite, que ya me aparece, ¿veis? Y dentro de SQFlite el fichero sqflite.dart. Con lo cual está instalado correctamente en este proyecto, ese paquete. Lo siento, pero antes de ponernos a trabajar con nuestra base de datos SQLite, voy a presentar un nuevo concepto que es el del patrón singleton. Quizás algunos ya lo conozcáis, puede ser que incluso de un vídeo que hice hace un tiempo sobre patrones de diseño y donde se presentaba una introducción a los patrones de diseño. El caso es que el patrón singleton o patrón de instancia única es un patrón de diseño encargado de restringir el acceso a la creación de objetos de manera que sobre una clase solo se cree un objeto. Únicamente podrá haber una instancia de esa clase. Esto se suele utilizar, pues, por ejemplo, para acceso a datos o acceso a distintos dispositivos, simular acceso, no sé, a red, a una impresora. Se suele utilizar el patrón singleton. En este caso nosotros lo vamos a utilizar para que solo haya una conexión a la base de datos en cada momento. Y con todo lo aprendido vamos a hacer un ejemplo. Lo primero que voy a hacer es crear el modelo de datos que vamos a utilizar. En este caso creo un nuevo fichero Dart. Voy a llamarlo animal.dart. Y va a ser una clase de modelo, o sea, va a representar las características de esa clase que luego yo voy a querer también almacenar en la base de datos. Defino la clase animal y va a estar compuesta por tres atributos. Un ID de tipo entero y un nombre de animal y la especie que van a ser de tipo cadena. También tendré que definir obviamente el constructor de la clase, un constructor con parámetros. Voy poniendo cada uno de los tres parámetros que he definido anteriormente. Y voy a crear una función llamada toMap, porque ahora veremos que se suele utilizar la función toMap o mymap o fromMap, perdón, porque es un formato que vamos a necesitar convertir. En este caso una clase map de string y dynamic. Sabemos dynamic es un tipo de dato que él va a asignar el tipo. Nosotros se lo dejamos esa tarea a Dart. Creamos la función toMap y lo que va a hacer es convertir ese objeto al formato map. Sabemos que el formato map es el de valor, o sea, nombre, valor, o sea, va a tener una cadena que se llama ID, con el valor 2 puntos ahí, el valor del ID, va a tener la cadena title y le vamos a asignar el título de nuestro animal, perdón, me he ido con otro ejemplo, nombre, vamos a poner nombre, 2 puntos, voy a poner el valor de nombre y especie, y 2 puntos, vamos a poner el valor de nuestra especie, con lo cual lo hemos convertido en un objeto de la clase map, que sabemos que está compuesto por pares de nombres y valores. Y ahora voy a crear un fichero que voy a llamar db.dart, donde voy a crear ese patrón singleton para manipular la base de datos y realizar las operaciones básicas sobre ella. Una vez creado el fichero, bueno, voy a hacer primero los imports de los distintos ficheros que voy a necesitar en las distintas librerías. Lo primero que voy a importar es el propio modelo que he definido, animal en mi programa. Ahora voy a importar el SQFlite, toda la librería para poder acceder a los datos, y voy a importar también, que me va a hacer falta, el fichero path.dart, ¿veis? Que está en el package.dart, que sirve para rutas de ficheros, lo voy a utilizar. Primero voy a definir la clase db
voy a utilizar siempre métodos, funciones estáticas, funciones de clase. De esa manera voy a hacer que no se pueda instanciar. Voy a utilizar el patrón singleton, lo voy a conseguir así. Entonces, voy a hacer este método static que me va a devolver un future de database. Y veis un método privado, llamado OpenDB, de tipo asíncrono. Vamos a llamar a la función OpenDatabase, que tiene ya definido el propio Dart. Voy a llamar ahora, bueno, tengo que pasarle la ruta y voy a utilizar el método join, que sirve para unir dos rutas. Voy a hacer una llamada, ¿veis? La primera vez que voy a utilizar una llamada asíncrona de getDatabasePath, que me devuelve la ruta donde se almacenan las bases de datos de las aplicaciones, y la voy a unir con animalesdb, que va a ser el nombre del fichero que donde yo voy a almacenar esos datos. Ahora tengo que poner el método onCreate para decir cuando se invoque este método, si no está creada la base de datos, se ejecutará la primera vez esto. Entonces simplemente tengamos una función anónima con db y version, con la base de datos y versión, y lo que voy a hacer es ejecutar pues un típico create table, ¿no? Voy a retornar db.execute y voy a poner ahora el SQL de la creación de la tabla. Yo voy a poner un create table, la tabla la voy a llamar animales, y voy a definir 3 campos que va a tener esta tabla y que van a concordar con los que en nombre y en tipo con los que hemos definido en el modelo. O sea, tengo un ID de tipo primary key, o sea, de clave primaria entera, un nombre de tipo texto y una especie de tipo texto. Ahora tengo que definir también, voy a definir la versión. Aquí tengo los paréntesis, la coma, sí. Vale. Y espera que vea aquí. Sí, tengo que definir ahora la versión en la base de datos. Tengo que poner el nombre de la versión para comprobar después, posteriormente, si yo cambiase este número, pues podría hacer otras operaciones. Voy a poner que es la versión 1. Todos los métodos que voy a definir van a ser estáticos y todos van a llamar de primera a este método de abrir la base de datos. Con eso me aseguro que solo habrá una conexión. Entonces, la primera operación que vamos a hacer es insertar en la base de datos. Vamos a hacer el tipo CRUD. Vamos a insertar un objeto, una instancia de la clase animal. Ahí la defino con su correspondiente future void, porque no va a devolver nada, pero de tipo asíncrono. Es muy importante que todas las operaciones las hagamos de tipo asíncrono en nuestra base de datos. Entonces, creo un objeto de tipo database, hago await y llamo a OpenDB que hemos definido anteriormente. En ese objeto ya tengo almacenada la conexión con la base de datos. Pues ahora en ese objeto voy a llamar al helper insert. En el helper insert, el primer parámetro es definir la tabla a la que voy a esperar, que es animales, y ahora voy a poner los valores que quiero insertar. En este caso, animal, ¿veis? Punto tomap. Este era el sentido de haber definido el método tomap. Pues porque estos helpers trabajan con objetos de la clase map. ¿Veis? Una manera muy fácil de definir la operación insert. Vamos a seguir con las operaciones básicas, lo mismo. Vamos a hacer un objeto, o sea, future de tipo void, no va a devolver nada, pero es asíncrono. Y vamos a hacer la operación de borrado, delete. Le voy a pasar también un objeto de la clase animal. ¿Qué objeto quiero que me borre de la base de datos? ¿No? La defino de tipo asíncrono. Y ahora simplemente, database, vuelvo a hacer lo mismo. Ya creo un objeto, una instancia de database, hago una llamada asíncrona a OpenDB. Y ahora pues lo que voy a hacer es llamar al helper de borrado. ¿Veis? Entonces, objeto database, punto delete. Esto primer parámetro tiene que ser el nombre de la tabla, animales. El segundo parámetro, muy importante, el where, que voy a poner, qué condición voy a poner para ese borrado. Entonces, en este caso, voy a definir una cadena, voy a borrar por id, donde id igual sea a interrogación. Esto es como las sentencias preparadas de Java y demás. Y ahora tengo que poner los argumentos del where, aquellos que van a sustituir a esas interrogaciones que he puesto. Pues en mi caso, animal id. O sea, voy a borrar
aquel animal que coincida en el ID con el animal que se pasa de parámetro. Y vamos a continuar pues haciendo la siguiente operación básica, que en este caso va a ser modificar y que va a ser muy parecida a las anteriores. También va a ser estática la función, el método, va a devolver un future void. Aquí tenemos update y le vamos a pasar también como parámetro el animal que deseamos modificar con sus nuevos valores. Va a ser asíncrona y lo primero, como en todos los anteriores, pues simplemente creamos la conexión a la base de datos, el objeto database, que de manera asíncrona va a llamar a OpenDB. Ahora solo me queda llamar a este helper, que vamos a devolver database.update como primer parámetro el nombre de la tabla, que es animales, y como segundo, pues en este caso animal to map. Ahí tenemos que mapear el que es lo que vamos a actualizar, y ahora en el ID where ponemos nuestra sentencia del where y veis en los argumentos del where pues ponemos por cuál va a sustituir esa interrogación, en este caso por animal ID. Pues bueno, ya solo nos quedaría el típico de listar todos los animales. Podemos llamarlo get animal, get all, llamarlo animales, y también va a ser igual. La diferencia aquí, future list animal. Si antes una lista de animales nos devolvería un list animal en una función normal, en una función síncrona nos devolverá un future list animal. Llamo animales y veis, defino de forma síncrona como anteriormente. Igualmente, lo primero que hago es establecer la conexión llamando al método OpenDB de manera asíncrona. ¿Okay? Y teniendo esa conexión, pues bueno, lo que vamos a hacer es rellenar un listado de tipos map y de cadena y dynamic, que ya hemos visto un tipo dinámico que va a asignarle el valor, donde se nos va a devolver el conjunto de todos los animales que hay en la tabla. Para ello tenemos ahí como llamamos a await database query animales, sin poner ningún tipo de condición. ¿Eh? Eso nos devuelve todos los registros, todas las tuplas que hay en la tabla animales. Le he puesto de tipo final porque no vamos a modificar posteriormente esta variable. Ahora me quedaría este tipo list map dynamic, un listado de map, convertirlo al tipo list de animal que hemos dicho anteriormente. Para ello voy a utilizar el método listGenerate, que es muy parecido al item builder que hemos visto anteriormente, donde primero he pasado la longitud que tiene esa lista, o sea, pues con el punto left, y ahora hago el builder. El builder es que para cada índice i, pues voy a construir un objeto de la clase animal. Para ello voy a poner que el id sea el que hay en el map, en animales map, en la posición i, en el valor id. Para nombre voy a poner que va a encontrar lo que hay en la posición i de ese mapa en el valor, en el campo, podríamos decir, nombre, y lo mismo voy a hacer con especie. Y con esto, cuando voy a terminar, estarían las operaciones básicas de la base de datos creadas mediante helpers. Los helpers son esta función insert, delete, update, query. Si alguien quiere hacerlo directamente con sentencia SQL, pues podemos utilizar los métodos que ahora vais a ver. O sea, podemos utilizar raw insert, raw delete, raw update o raw query, que nos ofrecen la posibilidad de hacer nosotros totalmente a mano esas consultas, esas operaciones. Vamos a hacer un ejemplo de cómo quedaría la función insertar utilizando esa sentencia SQL en vez de los helpers que hemos utilizado. Para ello voy a definir insertar2, mismo tipo, static, future void, de tipo también asíncrono. Empezamos tal cual hemos hecho las anteriores, también estableciendo la conexión con la base de datos. Para ello creo el objeto database, ya sabemos, llamamos de manera asíncrona a la función OpenDB. Y ahora, en vez de llamar a database.insert, pues voy a definir, fijaros, una variable, resultado, y voy a llamar a await db. O sea, database, perdón, raw insert. Y
como parámetro en raw insert pasaré la cadena SQL de la sentencia que yo quiero ejecutar. Y sí que la establecemos tal cual, o sea, haremos el típico insert into animales, el nombre de los campos, values y los valores que vaya a ir insertando. Eso como un único parámetro. ¿Vale? Entonces veis, voy poniendo, escrito ya el nombre de los campos, voy escribiendo ahora los valores. Dólar, tengo que pasar ahora cada uno de los parámetros, perdón, animal.id, no me aparece porque no le había puesto que pasaba como parámetro un objeto de la clase animal, perdón. Escribimos aquí el valor del animal ID, ahora el valor del animal punto nombre y por último el de la especie. Este ejemplo lo estoy haciendo con insertar para que veáis otra manera, pero bueno, podríamos hacerlo con cualquiera de las otras operaciones que componen el crudo, o sea, la creación, la lectura, la modificación o el borrado de objetos. A ver, tengo aquí un error. Voy a comprobar las cadenas. Miro la ayuda. No es la separación. El error se encuentra que había puesto una coma. Perdón, y continúo la cadena posteriormente. Y con esto pues funcionaría correctamente esta función. Y para no hacer este vídeo eterno no voy a programar a una aplicación con esta clase que hemos creado. Voy a enseñar un ejemplo que ya he programado yo, un listado de animales, una aplicación parecida a la que hicimos anteriormente de nuestra lista de tareas. ¿Veis? Muestra los animales que hay ahora mismo en la base de datos. Yo puedo insertar uno nuevo. Puedo editar los que hay actualmente. Incluso puedo borrarlo haciendo uso del dismissible que vimos anteriormente. Veis, una aplicación que hace uso de todas las cosas que hemos visto en este vídeo hasta ahora. Voy a enseñaros cuando hago esa llamada en el código. Aquí, este fichero, editar.dart, es donde está el widget que muestra esa pantalla de edición para crear o para editar un animal. Aquí, cuando se pulsa el botón de guardar, compruebo que están los dos campos, tienen texto. Compruebo primero si el ID del animal es mayor que 0. Esto se produce para comprobar en este caso que estoy editando, no estoy insertando. En el caso de la edición, el ID de primera es 0. Cuando se meta en la base de datos, el gestor de base de datos, SQLite le generará un ID. Entonces, yo ya tengo el ID, asigno al animal como nombre lo que haya escrito el usuario en el formulario y también como especie. Y con esos valores, pues llamo a db.update animal, la función que hemos hecho anteriormente. En caso contrario, estamos hablando de la inserción, pues simplemente db.insert y llamo al constructor de animal pasándole como parámetros pues el nombre y la especie que haya introducido el usuario. Como he dicho, el ID se lo asignará al sistema gestor de base de datos. Por otro lado, en el listado, pues vamos a ver que cuando se cargan los animales, fijaros, tengo aquí un list animal. Este list animal se rellena llamando a db.animales, que era la función que habíamos hecho para hacer una consulta sobre la tabla de animales y traerse cada uno de ellos. En cuanto al borrado, veis que cuando se produce un borrado sobre un determinado ítem, el ítem que tiene índice i, pues simplemente db.delete animales de i. O sea, y con eso pues llama a la base de datos y se genera ese correspondiente borrado. Como veis, el resultado luego ha sido muy fácil. En la aplicación es muy fácil utilizar una base de datos si hemos definido anteriormente bien nuestro patrón singleton. Y ya está. No hay más por hoy. Ha sido un poco largo, pero espero que haya sido interesante, que os haya gustado. Así que por favor, dadle a me gusta, dadle a suscribirse y nos vemos en nuestro próximo vídeo. Saludos a todas y a todos.